En el día de hoy me acompaña una mujer líder del sector cumplimiento. Es Pamela Lee. Yo me siento especial porque yo soy como la parte del cumplimiento que nadie habla. Con mi marca Norma he creado un movimiento totalmente diferente relacionado a todo lo que tiene que ver con cumplimiento. El cumplimiento abarca un sinnúmero de cosas que a veces no son vistas. Entonces yo dije, yo creo que yo tengo que comenzar a hablar de cosas que desde el punto de vista de cumplimiento nadie las está viendo. Hablando de cumplimiento, Sí. hablando de norma y caminar, trabajar y vivir en propósito, nos ayuda también a construir liderazgo ético. Si tú comienzas a hablar de cumplimiento de la manera en la que se hablaba antes, o sea, de la manera cuadrada en la que se hablaba antes, nadie va a entender el cumplimiento. Entonces los profesionales no se van a sentir atraídos por especializarse en cumplimiento. Bienvenidos a The Result Doing Stage, una plataforma profesional dirigida a empresas, líderes y marcas que hoy están construyendo legado con resultados. En el día de hoy me acompaña una mujer líder del sector cumplimiento. Es Pamela Lee, creadora de la marca Norma. Bienvenida, Pamela. Gracias, Cata. Muchas gracias por la invitación y por la introducción de líder en el mundo de cumplimiento. Me siento halagada porque habemos mucho hablando ahora mismo de cumplimiento, pero yo me siento especial porque yo soy como la parte del cumplimiento que nadie habla y creo que con mi marca Norma he creado un movimiento totalmente diferente relacionado a todo lo que tiene que ver con cumplimiento. Me encanta, bienvenida. Gracias. Y por eso estás aquí, Gracias. Norma, porque The Brave Room necesita Normas. mucho de normas. Es así, Y correctamente. sí. El mundo completo necesita de normas, todo. Desde que tú te levantas, tú necesitas normas. O sea, en tu casa tú le pones normas y reglas a tus hijos. Y eso es el cumplimiento. El cumplimiento es un conjunto de normas que todos debemos cumplir para que la sociedad pueda actuar de forma correcta. No obstante, nuestra esencia humana hace que diariamente incumplamos. Y entonces eso es norma. Transformar el lado de cumplimiento en reglas humanas. Me encanta, porque Norma es tu marca con propósito. ¿Es correcto? La veo como tu marca con alma. Es correcto, así mismo. Pamela, como profesional, yo como profesional de responsabilidad social, empresarial y sostenibilidad, en algún momento empecé a estudiar compliance. Yo recuerdo. Para entender mejor mi área y mi disciplina de ámbito profesional. Es así. Y discernir y distinguir lo que es y no es responsabilidad social y compliance. Es así. Pero cuéntame tú del mundo del cumplimiento. Mira, déjame cómo lo pongo en una definición sencilla. Cumplimiento es el conjunto de reglas, normas, normativas, prácticas internas, comportamiento, prácticas éticas que toda empresa debe de cumplir. O sea, que toda empresa debe, dependiendo de su sector, debe de cumplir. Eso es compliance. Ahora, de esa definición se desprenden muchísimas acciones que las diferentes empresas deben implementar, desde procesos, controles, hasta códigos de ética, lineamientos, para que esa empresa que fue creada con un propósito pueda llegar a su objetivo. O sea, imagínate que tú tengas una empresa donde nadie sepa qué hacer y cómo hacerlo y qué tiene prohibido para que no se vea involucrado en algo malo o complejo. Entonces se necesita un conjunto de reglas y un conjunto de normas que ayude a que esa empresa crezca, logre sus objetivos y sobre todo se mantenga en el sistema con una buena reputación. Y cuando te hablo de empresa, puede ser cualquier sector. Aunque el cumplimiento nació en el mundo financiero y en el mundo farmacéutico, ya sabemos por qué, porque financiero porque trabaja con dinerito y farmacéutico por la salud,
El compliance tú puedes aplicarlo, no importa en qué sector. Yo digo que todas las empresas, bueno, y ahora con el nuevo Código Penal en la República Dominicana que entra en vigencia en agosto de 2026, pero antes de eso, todas las empresas necesitan un sistema de cumplimiento. Todas las empresas necesitan un compliance officer, una persona que se encargue de crear esa estructura, ese sistema, ese programa, de poder identificar cuáles son los riesgos a los que yo como empresa me veo expuesto si no cumplo tal norma o tal regulación o tal norma interna. Pero el cumplimiento no solamente se queda en normas externas, sino que trasciende un poco más, porque también se incluye las normas que tienen que ver con la ética y el comportamiento. Y eso es cumplimiento, tan sencillo como eso. Yo no entiendo por qué la gente a veces como tú, Catalina, se me acercaba y me decía, me explícame un poco más de cumplimiento, porque yo tengo que entender. Y ella iba con un cuadernito y yo, Cata, sencillo, cumplimiento es tal cosa. Y luego que tú entiendes como esa definición, yo creo que simplemente todo fluye. Ojo, hay sectores regulados y hay sectores no regulados donde la cosa es un poco más compleja. Entonces, nada, eso es cumplimiento. Creo que lo entendimos, ¿verdad? Lo entendimos. Perfecto. Me encanta que tú lo explicas también de una manera muy llana. Claro. Y tal cual, como dices, no entiendo tal cosa, claro, pero esto es parte también del liderazgo y me encanta cómo lo estás trabajando con Norma en las culturas y empresas. ¿Me quieres comentar? Mira, parte de algo muy sencillo. ¿Alguna vez tú has pasado una luz en rojo? Sinceramente. Sinceramente, sí. ¿Por qué? Porque, mira, siempre hay un contexto. Eso es parte de The Brave Room. Okay. Siempre hay un contexto. ¿Y tú te acuerdas de algo en particular? ¿Por qué? Porque tú sabes que irte en rojo, tú estás incumpliendo con una normativa de tránsito. Tú lo sabes, tú estás consciente. Es así. Entonces, ¿por qué tú lo hiciste? Porque eran las 2 de la mañana y yo iba transitando sola. Exacto. En la avenida. Entonces, ¿por qué el dominicano a las 2 de la mañana pasa una luz en rojo? ¿Por qué? Porque se siente inseguro. Por miedo. Ajá. Exactamente. Miedo. Entonces, las emociones, las presiones hacen que tú incumplas. Entonces, eso es norma para mí. Cuando yo empecé cuando yo dije, ¿por qué si hay tantas normativas? ¿Por qué si hay tantas reglas? Hay tantas cosas que hacer. Hay tantos escándalos de corrupción. ¿Por qué hay tantas empresas que cada vez más se ven envueltas en problemas de corrupción? ¿Por qué los funcionarios cogen dinero? Uh-huh. ¿Por qué ciertas personas se ven involucradas en ciertas cosas e incumplen? Sí hay tantas normas, o sea, todas las empresas tienen normativas, todas las empresas tienen estándares que debemos de cumplir. No obstante, la gente sigue incumpliendo, porque cuando hablamos de cumplimiento, no debemos de limitarnos a la norma. Tenemos que pensar en qué la persona que incumplió sintió en ese momento, que puede ser presión, puede ser miedo o puede ser una emoción que no necesariamente está vista. Y por eso yo hablo en normas del lado humano del compliance y trasciende. Hay muchos temas. Del lado humano del compliance. Es así. Me encanta porque en The Brave Room hablamos también, tocamos un poco, ese liderazgo humano consciente, esa infraestructura humana que sostiene el líder, claro, primero, claro, en su base, para luego ejecutar y tomar decisiones. Y tal como tú, que me encanta, porque digo en este espacio, aquí me voy a sentar y me siento con mis iguales. Claro. Yo también me he preguntado y me he cuestionado a mí misma, mira, pero si hay tantas reglas, normas, y en la empresa, personas, políticas, procesos, formación, aún no se toman las decisiones. En The Brave Room hay una sala que se llama Crucial Decision Making, porque no se ejecuta. Es así. Entonces, es eso. También tocamos algo de eso, de Brave Room, de esa parte. Hay un contexto, hay una norma, hay un marco. Hay un marco. Y eso creo que los que queremos hacerlo bien y construir resultados y legado con mucha voluntad y con mucho trabajo y con mucha pasión, tenemos
que entender. Tenemos que entender por qué ocurren ciertas cosas. Exactamente, para lograr conectarlo a un propósito. Es así. Y fue tan sencillo como eso. Yo tengo muchos años trabajando en el mundo de cumplimiento, o sea, tengo 16 años trabajando en el mundo de cumplimiento. Yo soy abogada de profesión, siempre he trabajado en sectores regulados. No obstante, yo siempre sentí como hay algo más, o sea, el cumplimiento es diferente. Aquí en República Dominicana el tema de cumplimiento, bueno, y tú estuviste recientemente en un congreso, siempre está como centrado en temas de prevención de lavado y en temas muy, muy técnicos, pero el cumplimiento abarca un sinnúmero de cosas que a veces no son vistas. Entonces yo dije, yo creo que yo tengo que comenzar a hablar de cosas que desde el punto de vista de cumplimiento nadie las está viendo. Entonces yo tengo que hablar de las generaciones dentro de una empresa. ¿Por qué las distintas generaciones no ven igual el cumplimiento? Yo tengo que hablar del burnout del oficial de cumplimiento, una persona común que tiene que tomar decisiones y verse expuesto a un sinnúmero de cosas. Es un profesional que se cansa, es un profesional que no siempre está bien, no obstante tiene el peso y la responsabilidad de muchas decisiones. Tuve que hablar del liderazgo en cumplimiento. Cata, y poco a poco fui hablando de cosas, sesgos, ambientes, temas raros, pero conectados a cumplimiento, y de repente me volví famosa. De repente las personas me hablan en privado y me dicen, wow, tú estás hablando de cosas que todos nosotros dentro de nuestros departamentos de cumplimiento lo vemos, pero lo vemos calladito y nadie lo dice. Porque la figura de cumplimiento siempre se ve como una figura de control, una figura de miedo, una figura bueno, si Pamela lo dice, bueno, pues ni modo. Entonces, fiscalizadora. De fiscalizador, de enemigo. Entonces yo dije, claro que no, porque yo ni soy fiscalizadora, ni soy controladora, ni nada. Yo soy una persona empática, una persona extrovertida. No, o sea, yo soy una persona que me gusta cumplir, yo soy una persona ética, que viene mucho en mí, pero no, vamos a hablar de cosas diferentes del cumplimiento, y eso es norma. Entonces yo uní norma también al liderazgo ético. Yo tengo una debilidad por coachar a las personas y cómo enseñarle a las personas sobre cumplimiento y sobre ética. Entonces, nada, me ha ido muy bien y tengo muchas personas a las que he ido acompañando en este mundo, y mi sueño en el futuro, cuando me ponga un poco mayor, es dedicarme totalmente al liderazgo ético, ya como hobby, como retiro, porque creo que cuando tú tratas a las personas con amor y con empatía, todo es un poco más fácil. Y cuando entonces tú enseñas el cumplimiento, o sea, cuando tú estás educando en cumplimiento desde la empatía y desde esa parte humana, yo creo que la gente le coge amor a un tema tan complejo y lo comienza a entender. Y ahí es donde yo me he ido quedando, fuera obviamente de mis trabajos técnicos de cumplimiento. Sí, y tal cual, porque como líderes, pues tenemos esa parte humana, Claro. desde donde tomamos decisiones, desde donde también en The Brave Room yo explico, de hecho, esta E que está al revés, que muestra también una realidad, es o la E que ve una percepción que no es, o también es la E que se atreve a crear y sostener la conversación incómoda que nadie quiere sostener. Sí. Es así, totalmente. Entonces sí nos importa en The Brave Room que haya un marco de cumplimiento, porque es necesario, o sea, lo tienes que tener. Sí, porque eso también pues nos permite crear liderazgos más equilibrados. Totalmente. En lo personal. Totalmente. En lo personal. Es así también. Más equilibrados. Totalmente. Y yo digo, o sea, para mí el cumplimiento, señora, el cumplimiento es todo el día, o sea, todo el día, desde que tú te levantas hasta que tú te duermes. Tú estás cumpliendo con reglas externas, reglas de tu casa y reglas personales. Tú tienes una alarma para levantarte, ya tú cumpliste con tu horario de levantarte. Entonces, el tema del cumplimiento trasciende el tecnicismo. Y entonces cuando yo comencé, mira, todo en la vida inicia por algo. Y yo inicié Norma por un tema personal,
y, y surgió algo maravilloso. Y eso, Norma tiene casi un año. Y yo creo que yo he estado en espacios hablando de este tema en el último año, mucho más de lo que tengo 16 años hablando en temas de cumplimiento. ¿Por qué? Porque es diferente, es fresco y es lo que nadie se atreve a decir. Entonces, soy fiel a mi marca, una marca educativa totalmente, o sea, una marca donde quiero hablarles a las personas con amor del cumplimiento para que más personas se enamoren de este tema y dejen de ver al oficial de cumplimiento como el logro de la institución, sino que las personas entiendan que también cumplimiento es humano y que cumplimiento no tiene por qué ser algo feo, puede ser algo muy bonito. Y obviamente es muy profundo. Cuando tú llegas a ese mundo del cumplimiento, tú comienzas a estudiar la conducta humana, comienzas a ver los comportamientos, puedes hacer cosas cognitivas, te vuelves psicólogo. Y cuando tú entras a ese lado del cumplimiento, tú desarrollas otras cosas. Y yo digo, bueno, pues me volví psicóloga ya. Dejé de ser abogada y ahora soy psicóloga. Entonces son muchas cosas, pero es precioso ese mundo. De verdad, y yo lo vivo y lo amo y de verdad quisiera continuar hablando más de cumplimiento. Te entiendo. Y quiero que cuentes conmigo, con nosotros. Totalmente. Porque te brillan los ojos. Hablando de cumplimiento. Hablando de cumplimiento, sí. Hablando de Norma. Y caminar, trabajar y vivir en propósito nos ayuda también a construir liderazgo ético. Es correcto. Yo me uno a tu causa de construir liderazgo ético, sí. Por más liderazgo ético también en las empresas, en la ciudad, en los distintos países, en todo el mundo, más liderazgo ético. Más liderazgo ético y más liderazgo humano, Catalina. Necesitamos personas más humanas hablando de temas complejos. Es así. Las generaciones de ahora, tú tienes como conocimiento de la generación de ahora. Te ha tocado trabajar con una persona de 20 años. Esa sensibilidad de estos chicos de ahora es diferente. Es distinta. Es diferente, ponen límites, hay que respetar horarios. Cuando se encuentran en ambiente tóxico se van. Cuando se encuentran en ambiente de presión te renuncian. Entonces, si tú eres un líder, como digo yo, cuadrado, autoritario y controlador, tú no vas a poder estar al tiempo de lo que se está viviendo hoy en día de las nuevas generaciones. Entonces, lo traspolo hago la comparación con cumplimiento. Si tú comienzas a hablar de cumplimiento de la manera en la que se hablaba antes, de la manera cuadrada en la que se hablaba antes, entonces nadie va a entender el cumplimiento. Entonces los profesionales no se van a sentir atraídos por especializarse en cumplimiento. Entonces también el cumplimiento necesita cambiar y las nuevas generaciones tienen que enamorarse del cumplimiento. Y ahí es donde entramos nosotros, la gente del lado norma. Del lado norma, liderazgo ético y liderazgo humano. Humano, totalmente. Sí, somos del mismo team, estamos hablando el mismo idioma. Totalmente. Qué bella, Pamela. Para concluir, aquí en el stage tenemos una dinámica. Una dinámica, ok. En este libro, 1000 citas que invitan a pensar, quiero invitarte a escoger una del autor Anthony Bolinches. Y bueno, que nos invites tú a pensar. Ok, pero lo abro y la primera. Sí, la que quieras. La primera. Sí, la que quieras. Me encanta. Ay, no, esa es muy fea, no la puedo decir en el público. Siempre del amor y un tema muy complejo, espérate. Ya. Me encanta, ok. Siempre hay oportunidad de tomar otra decisión. Espérate. Creo que siempre si lo decides tú, sí. Vamos a ver. Wow, mira, la 284. Ok. No hace ninguna falta que los buenos ejemplos sean verdad, basta que sean de verdad ejemplos. Ay Dios, hasta me engranojé. Wow. Eso soy yo. Wow. Eso soy yo. Yo quiero continuar siendo un verdadero ejemplo dentro del mundo de cumplimiento y dentro de mi equipo. Cualquier equipo que me toque liderar, ya sea en la empresa en la que me encuentro o en una empresa futura. Y yo quiero vivir para ser ejemplo.
y que la vida y Dios me permitan continuar tomando decisiones éticas y decisiones correctas, pero sobre todo decisiones humanas. Y que mi marca y mi esencia no se pierdan y que sean de verdad ejemplos. Amén. Ya lo eres, ya lo estás, Pamela. Continúa con Norma, te auguramos éxito. Como te comenté cuando nos vimos, mira, te estoy leyendo en LinkedIn, me encanta lo que leo, me encanta lo que veo. Continúa, quiero decirte, no te rindas. No. Aquí sabemos, en este espacio, de este stage, una de las conversaciones incómodas es decir y aceptar, mira, no es fácil. No. Construir una marca, construir un legado, tener resultados, sabemos que no es fácil. Y no es fácil, y creo que cuando tú construyes una marca con propósito, que creo que fue lo que dijiste hace un minuto, yo no sabía que iba a llegar tan lejos. En esa plataforma donde tú me lees, yo alcancé en 6 meses 6,000 seguidores. Te creo. Y a través de esa plataforma yo estoy participando en foros en México, Chile, podcast en Colombia, etc. Y de verdad, porque la creé con propósito. Y mi propósito es continuar hablando de cumplimiento, pero de una forma bonita y que de verdad la gente lo entienda. Ese es mi propósito. Ese es tu propósito. Así que gracias por la invitación, Cata, para continuar hablando de este tema. Gracias a ti, Pamela. Auguramos éxitos para Norma y para ti. Amén. Así que hoy hemos tenido una conversación. Una conversación bonita. Muy bonita, muy bonita. Gracias por ser ese marco que ayuda a que las conversaciones también tengan un contexto. Y todos podamos entender que hay algo más allá. Mucho más. Como lo dijiste tú hace unos minutos, hay algo más allá, hay algo más allá, hay algo más allá. Y sí, hay algo más allá. No te rindas, Pamela. Gracias, entonces. Muchas gracias. Qué linda. Esta ha sido una conversación especial sobre cumplimiento. Acompáñanos a la próxima con el siguiente protagonista y síguenos en nuestras redes sociales. Soy Catalina Madera, te espero.